¡Dejadlo allí! ¿Habías visto algo parecido? No sabía que el hombre pudiera hacer algo así. En el 19 a.C., el poeta romano Virgilio viajaba de Grecia a Roma con el emperador Augusto. En el camino se detuvo para hacer turismo en Megara, una ciudad en Grecia. Expuesto al sol por mucho tiempo, sufrió un golpe de calor y murió en su viaje de regreso a Italia. En su lecho de muerte, Virgilio reflexionó sobre el manuscrito en el que había trabajado más de 10 años, un poema épico que llamó la Eneida. Insatisfecho con la edición final, pidió a sus amigos que lo quemaran, pero ellos se negaron. Y poco después de la muerte de Virgilio, Augusto ordenó que se publicara. ¿Por qué Augusto estaba tan interesado en salvar el poema de Virgilio? Los romanos tenían poca tradición de escribir literatura seria, y Virgilio quería crear un poema que rivalizara con la Ilíada y la Odisea de la antigua Grecia. La Eneida, un poema de 9.896 líneas, abarca 12 secciones separadas, o libros, de los cuales los primeros 6 reflejan la estructura de la Odisea y los últimos 6 se hacen eco de la Ilíada. También como los poemas épicos griegos, la Eneida está escrita enteramente en hexámetro dactílico. En esta métrica, cada línea tiene 6 grupos de sílabas, llamados pies, compuestos de dáctilos, que son largo, corto, corto, y espóndeos, que duran largo, largo. La famosa línea de apertura en el original en latín comienza arma virumque cano, que puede traducirse como yo canto de las armas y el hombre. Armas, es decir, batallas y guerra, otra referencia de la Ilíada. Y el hombre es el héroe Eneas. Para entender la Eneida, es necesario examinar la naturaleza inestable de la política romana en la segunda mitad del siglo I a.C. En el 49 a.C., Julio César, el tío abuelo de Augusto, desencadenó casi 20 años de guerra civil, cuando condujo su ejército contra la República Romana. Después de introducir una dictadura, fue asesinado. Solo tras la victoria de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra en el 31 a.C., la paz regresó a Roma, y Augusto se convirtió en emperador. Virgilio pretendía capturar esa sensación de una nueva era y de los grandes sacrificios que los romanos habían soportado. Quería dar a los romanos un nuevo sentido de sus orígenes, su pasado y su potencial. Al conectar la fundación de Roma a las historias mitológicas que su audiencia conocía también, Virgilio pudo vincular a su héroe Eneas con el personaje de Augusto. En el poema épico, Eneas busca establecer un nuevo hogar para su gente. Este deber, o pietas, como los romanos lo llamaron, se enfrenta a todo tipo de obstáculos. Eneas arriesga la destrucción en las ruinas de Troya. Agoniza por amor cuando conoce a la bella reina de Cartago, Dido. Y en uno de los pasajes más vívidos de toda la literatura antigua, tiene que pasar por el inframundo. Además de todo eso, debe luchar para ganar una patria para su pueblo, alrededor de la visión futura de Roma. Virgilio presenta a Eneas como una especie de modelo para Augusto, y es probable que sea una de las razones por las que el emperador ansiaba tanto salvar el poema de la destrucción. Pero Virgilio no se detuvo allí. En algunas secciones, Eneas incluso tiene visiones del futuro de Roma y del propio Augusto. Virgilio presenta a Augusto como un vencedor, entrando a Roma triunfante, y lo muestra expandiendo el imperio romano. Quizás lo más importante, se ha aclamado como el tercer líder romano en 700 años que cierra las puertas del templo de Jano. Eso significa la llegada de la paz permanente. Pero hay un giro. Virgilio solo leyó a Augusto 3 extractos seleccionados de la historia. Y esa fue toda la exposición de Augusto al texto. Algunas de las otras secciones podrían considerarse críticas, si no sutilmente subversivas con los logros del emperador. Eneas, otra vez un modelo para Augusto, lucha con su deber.
y a menudo parece un héroe reacio. No siempre está a la altura del comportamiento esperado de un buen líder romano. Lucha para equilibrar misericordia y justicia. Al final, el lector se queda preguntándose sobre el futuro de Roma y el nuevo gobierno de Augusto. Quizás, al querer publicar la historia, Augusto fue engañado por su propio deseo de autopromoción. Como resultado, la historia de Virgilio ha sobrevivido para hacer preguntas sobre la naturaleza del poder y la autoridad desde entonces. ¿Por qué era tan importante la historia de Eneas para Augusto? Pues probablemente porque unía dos de los conceptos que Augusto quería más enlazar con la característica y la personalidad romana. A ver, partamos de un hecho. Vamos a tener un poquito que tener en cuenta historia de Roma. Sabemos que Roma la fundó un tal Rómulo, que tenía un hermano que era Remo, ¿vale? Sabemos un poco la historia de la rivalidad entre los hermanos. Y sabemos también que fueron criados por una loba, ¿vale? Fueron salvados de morir ahogados en el río por una loba que les amamantó y después ya una pareja humana ya les crió. Bien, lo que revela esto es un nacimiento secreto, ¿vale? Rómulo y Remo en realidad eran hijos de una mujer llamada Rea Silvia. Rea Silvia era una sacerdotisa vestal. Las vestales, que honraban a Vesta en Roma, para los dioses romanos, o Hestia para los dioses griegos, lo que tenían de particular era que tenían que ser vírgenes, eran las protectoras del fuego sagrado de la ciudad. Y resulta que Rea Silvia mantuvo una relación con Marte, el dios de la guerra. Por lo tanto, ya tenemos un dios. Sin embargo, Rea Silvia era descendiente de Númitor, Ascanio y demás, pero sobre todo si seguimos hasta arriba, llegamos a que Rea Silvia era descendiente de Eneas. ¿Por qué Eneas es importante? Y por eso nos cuenta la historia Virgilio de toda la epopeya que vive Eneas. Pues básicamente Eneas es importante porque Eneas era troyano. Eneas huye de Troya junto con su hijo Ascanio, su padre Anquises, para poder, con el destino, ¿vale? Con esa gravitas, ese destino de fundar una nueva Roma. Y además hay que tener en cuenta la particularidad de que Eneas era hijo de Anquises y de Venus, ¿vale? Venus, que era la Afrodita griega. ¿Qué implica esto? Que dentro de los antepasados de los reyes romanos, de los primeros romanos, están el dios de la guerra, Ares, Marte, y está la diosa de la belleza, Venus, Afrodita. Las características más marcadas de los romanos se tienen en cuenta como una forma de explicar que descienden de dioses, de unos dioses específicos. Es un pueblo bélico, pero a la vez es un pueblo ordenado que acepta y que glorifica la belleza. Y ahí lo tenemos. Nada más. Espero que hayáis disfrutado. Bueno, ya sabéis, haremos alguna actividad relacionada con este vídeo, así que atentos al Moodle y nos vemos. Una moza fue a salvar y sus bebés tiempo después fundan una gran ciudad. Espía que ha quemado